Bueno, yo el fin, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Manuel. Yo no diría el fin, diría el declive, si quieres. Sin duda, las redes sociales han jugado un papel fundamental. Claro, yo estoy como en mitad de dos generaciones, ¿no? Yo recuerdo la época en la que una portada de periódico tumbaba gobiernos. Recuerdo la época en la que uno tenía que esperar al día siguiente comprar el periódico para saber qué había pasado. Todo esto se rompe y yo creo que quizá no somos muy conscientes de ello, de cómo ha cambiado el mundo en el que vivimos, cómo las redes sociales han roto esto. Y vivimos en la época de la inmediatez más absoluta, que tiene sus pros y sus contras. Pero, sobre todo, las redes sociales lo que abrieron fue una posibilidad de poder escuchar mensajes que, digamos, no seguían la versión oficial, ¿no? La ideología woke tiene, yo diría, diferentes ramas, pero tiene una serie de dogmas, una especie de religiones de Estado, que puede estar la cuestión feminista, la cuestión racial, la cuestión del cambio climático, que al final todos los medios de comunicación compartían, unos más fervientemente, otros menos, pero eran dogmas que uno no encontraba en los medios de comunicación tradicionales, mensajes que los cuestionasen, o sobre todo mensajes que apuntasen si eran ciertos o no. Porque claro, puede ser verdad o puede ser mentira. Entonces, el fenómeno de las redes sociales lo que permitió es que, aquí estamos unos cuantos, cogiésemos una webcam y empezásemos a decir nuestras cosas, de cero. Y entonces, claro, esto ya tiene una diferencia sustancial con un medio de comunicación tradicional, y es el coste. El coste de una webcam, 60 eurillos, y un micrófono, es decir, un presupuesto de 200 euros, tú ya puedes hacer la labor que está haciendo un medio de comunicación que tiene en su plantilla a numerosas personas trabajando. Entonces, lo que también permitió este cambio es que esos mensajes no llegasen por parte de los medios tradicionales, y aquí sí que me gustaría unir medios tradicionales con las élites, y sobre todo en el caso de España, no es el único caso, que son especialmente repugnantes. O sea, las élites en España siempre han estado compadreando con el poder político y han estado siguiendo estos dogmas. Cualquiera que sea cliente de cualquier banco, siempre uno va y si no te encuentras la cuestión feminista, te encuentras la cuestión climática, pero siempre te encuentras algo. En cualquiera de los quehaceres diarios, y dices, pero yo, ¿por qué una empresa, por qué me tiene que estar aquí contando estos rollos, no? Y el hecho de que una persona pudiese llegar a mucha más gente de lo que puede hacer un programa de televisión, cosa que pone muy nerviosos a los medios tradicionales, lo que permitió fue que esos dogmas, la gente pudiese escuchar otro tipo de mensajes y, sobre todo, comprobar que lo que se está diciendo no es cierto. Porque hay cuestiones que son opinables, pero hay cuestiones que no lo son. Hablaba antes Agustín lo que le pasaba cuando decía una mujer no tiene pene. Esto es que no es una cuestión opinable. Esto es un hecho. Y frente a la evidencia no cabe opinión. Ya sé que vivimos en el mundo este de, oye, cada uno tiene su opinión y está muy bien, ¿no? Que cada uno puede decir lo que quiera. La libertad de expresión tiene cosas buenas. Yo la defiendo, digamos, absolutamente. No creo que exista otra manera, pero también tiene cosas malas. Y esto lo que permitió es que esos dogmas de esa ideología woke poco a poco se vayan desvaneciendo. No diría yo el final de esta ideología. Ojalá algún día la podamos ver. Y por apuntar a lo que decía Agustín sobre Milei y Donald Trump, yo creo que el papel de Elon Musk, que creo que no has citado a Elon Musk. No. Elon Musk me parece fundamental porque las redes sociales han tenido cosas buenas, pero a mí, por ejemplo, me han cerrado cuentas sin ningún motivo. Nunca he llegado a saber ni siquiera el motivo. Es decir, oye, esto, claro, cuando uno pincha ahí, acepto las políticas de tal, de no sé qué, pues no te lo lees. Yo recuerdo esa fase. Elon Musk, el hecho de que comprase Twitter, que ahora es X, yo creo que no somos tampoco conscientes de la importancia que ha tenido. Y vuelvo un poco al papel de las élites. Es decir, el hecho de que Elon Musk, que podemos considerarlo como una élite, parte de la élite, decida gastarse su dinero para permitir que la libertad de expresión vuelva, en este caso, a X, es muy importante. Porque no era así desde el principio. A día de hoy, incluso, es verdad que con la victoria de Donald Trump lo vimos, ¿no? Cuando estaban ahí todos y de repente Zuckerberg dijo, ay, es verdad que mal estaba esto de los verificadores. Uy, me he dado cuenta ahora de lo terrible que ha sido perseguir la libertad de expresión. Es importante ese cambio porque las élites corruptas, al final, se deslizan hacia ese lado. No es el caso de Elon Musk. Elon Musk apostó por Donald Trump e hizo lo que hizo antes de saber cuáles eran los resultados, que tiene mucho más mérito. A mí Zuckerberg no es santo de mi devoción, por mucho que ahora diga que venga, que meta la libertad de expresión. Entonces, bueno, yo creo que las redes sociales, en definitiva, lo que han permitido es que lo que no venía por parte de los medios tradicionales, y por eso el odio y la inquina que se tiene particularmente con youtubers, o tenemos aquí el caso de Víctor, ¿no? Cuando dice, no, es que se van a Andorra y no tributan, entonces los ancianos van a morir por las calles porque es que se ha ido a Andorra 4 youtubers que dejan de pagar impuestos. El odio, en el fondo, no es tanto eso, sino es el odio de haber perdido el relato.
porque la democracia, al final, de lo que se trata es de eso, del relato. Y el monopolio que disfrutaban ellos, sin duda, las redes sociales ha conseguido romperlo. Bueno, gracias, Jano, por tu elocuente reflexión. Y ahora es el turno de Víctor Domínguez, también conocido como Wall Street Wolverine. Nos encanta cuando te enfrentas a los progres de la televisión. Creo que hoy aquí no hay ningún progre, y si hay alguno que levante la mano. Momento del scratch. Si hay alguno que quiere hacer un scratch, es el momento, efectivamente. Bueno, queremos realizarte la siguiente pregunta. Los medios del sistema han declarado la guerra a los influencers. ¿Quién ganará? A ver, yo creo que no somos del todo muy conscientes todavía que estamos en una guerra en la cual yo creo que la gente que estamos en los medios digitales o los influencers, por así decirlo, no le damos tanta importancia, pero los medios sí que le dan esa importancia, en el sentido de que tenemos a programas en La Sexta dedicados exclusivamente a poner una diana en la cabeza de influencers y llamarles conspiranoicos. Esto no es muy normal. O sea, hablamos de que hay medios privados con en su agenda televisiva tener como programa el decir, este señor dice cosas malas, este señor dice cosas malas. Incluso ya no solo eso, sino que, por ejemplo, cuando sacamos el tema de las pensiones a la palestra, estuvieron 3 meses, no hablo de 1 ni 2, 3 meses en La Sexta sacando mi cara diciendo, este señor es malo, sacando una pensionista decir, es que este señor es malo. O sea, estamos hablando de que hay medios privados que están a día de hoy dedicados a difamar a personas que en redes sociales expresan su opinión. Además, no hablamos de cosas que sean conspiraciones, ¿no? Hablamos de que las pensiones no son sostenibles. Y respecto a todo esto, está empezando a haber una guerra que yo la veo en primera persona y es un poco la guerra del copyright que yo he llamado. ¿Qué ocurre? Jugamos con 2 varas de medir. La vara de medir del medio de comunicación que puede coger mi contenido sin mi consentimiento, ponerlo en la televisión y yo no puedo tirar La Sexta. No puedo coger y decir, eso es mío, strike, cierren La Sexta. No puedo hacerlo. Pero ellos sí que pueden cogerme a mí un pequeño fragmento en el cual hablan de mí y yo cojo ese fragmento y me pueden tirar la cuenta. Y cuando tú vas a Meta Irlanda y dices, hola, yo quiero recuperar mi cuenta, y dicen, no, hable con Mediaset, hable con A3 Media y allí no hay nadie para hablar. Entonces, tenemos este tipo de situaciones en las cuales también empieza a haber una censura en la cual la izquierda ha descubierto que si tú denuncias un vídeo por copyright, cuentas como la mía, con una foto de una manifestación feminista que podía haber hecho mi abuela desde el balcón, cierran una cuenta de 900.000 seguidores. Tú vas a Meta Irlanda y Meta Irlanda dice, no, es que esto tiene copyright porque ha habido un señor que ha dicho que esa foto es suya y no te da ningún tipo de solución. Entonces, tenemos 2 varas de medir, la de los medios de comunicación a los cuales les solucionan todos los problemas y la de los medios digitales que no tenemos la misma vara de medir. ¿Qué ocurre con todo esto? Yo ahora, por ejemplo, me he dado cuenta que casi todos los medios tradicionales están empezando a copiar la estrategia que aplicábamos muchos de nosotros, es decir, contenido inmediato, contenido sencillo y contenido fácil de explicar, por así decirlo. Pero ¿cuál es el problema de los medios tradicionales? Que han cavado su propia tumba con el tema de las subvenciones, la falta de credibilidad y, sobre todo, ocultando ciertas realidades que, por ejemplo, mi cuenta no ha crecido por cosas realmente muy extraordinarias. O sea, mi cuenta creció porque yo enseñaba lo que pasaba en Barcelona y la gente me lo pasaba. O sea, yo tenía literalmente como la jungla en el correo. O sea, yo tengo vídeos de todo tipo. Entonces, a mí me decían que yo buscaba esos vídeos y que yo deliberadamente utilizaba todo esto como discurso de odio de alguna manera. Y no, yo no tengo que hacer nada. O sea, yo tengo a gente que me envía vídeos y yo los publico. Hubo una etapa en la cual eso era discurso de odio, esto me metía en strikes, había que invocar a Satanás para encontrar mi cuenta y nadie te da ninguna explicación cuando tú realmente vas a la sede, que en España no te van a dar ninguna explicación porque la señora Irene Cano no trabaja o debe de estar con los gatos o no sabemos muy bien lo que hace. Nadie sabe lo que hace esta señora, o sea, os lo aseguro, nadie lo sabe. O sea, es la directora de Meta España, pero nadie sabe lo que hace. Nadie se lo ha visto por la oficina. Pides explicaciones, mandas burofax, no hay ningún tipo de respuesta. Meta Irlanda al menos responden, pero dan respuestas corporativas de usted tiene que hablar con el que le ha puesto la denuncia de copyright, que no es copyright, que es que dice que ese vídeo es suyo, pero ese vídeo no tiene ningún tipo de copyright, y cuando el señor retire la denuncia le devolvemos la cuenta. Pero es que ese señor es un progre que hace eso para tirarme a mí la cuenta. Entonces tú tienes una inseguridad tremenda. Yo creo que a lo mejor a gran parte de los creadores digitales todavía no les ha pasado esto porque no han sido lo suficientemente grandes. ¿Qué pasa? Yo al principio no tenía problemas. ¿Cuándo empecé a tener problemas? Cuando tenía una cuenta de casi 1 millón de seguidores y yo publicaba un vídeo y ese vídeo salía en todos los lados. Entonces, tenemos que ser conscientes de que a día de hoy tenemos una influencia y tenemos unos medios tradicionales que quieren acabar con esa influencia porque no ven manera de poder recuperarla. Entonces, la manera de recuperarla es intentar tirar estas cuentas y desacreditar de cualquier manera.
Cuando nos demos cuenta que estamos en una batalla encarnizada con este tipo de gente y que esta gente utiliza los mecanismos que puede tener en Bruselas para aplicar este tipo de censura, porque ya lo están haciendo. O sea, van a intentar censurar de cualquier manera, ya sea metiendo regulaciones en las cuales tienes que tener cierto nivel de... No sé lo que van a hacer. A partir de 100.000 seguidores tienes que tener cierto tipo de cosas para que puedas hacer cierto tipo de publicidad. Y cuando te ponen este tipo de requerimientos es muy curioso porque tienes que igualarte a ellos con la burocracia, pero no te dan sus privilegios. Entonces, tú como creador más pequeño tienes que tener, digamos que el nivel burocrático de una gran corporación, pero no puedes acceder a sus privilegios. Entonces, entramos un poco en las dinámicas de cómo gestionamos todo esto, sobre todo desde la perspectiva de que cuando los periodistas en estos medios de comunicación te señalan a ti y están durante meses señalándote a ti, no pasa absolutamente nada. Pero cuando tú les señalas a ellos, dicen, ay, es que el fascismo nos están atacando. A mí mismo me pasó con Javier Ruiz. O sea, Javier Ruiz, yo le tengo muchísimo cariño, tuvimos un grandísimo debate hace años y Javier Ruiz se puso a hacerse la víctima por tener un debate conmigo y que la gente le empezó a decir que estaban mintiendo. Y se empezó a hacer la víctima. Es como, me habéis estado señalando a mí durante meses con todo esto y cuando vengo aquí, debato, te pones a hacerte la víctima. ¿Qué ocurre? Creo que tenemos toda una generación de periodistas que son puño de hierro y mandíbula de cristal, en el sentido de que ellos saben señalar, pero que no les señalen a ellos. ¿Qué ocurre? Estamos ante un cambio de paradigma en el cual ellos creen que todavía tienen la capacidad de cancelar, pero han perdido ese poder. Yo llevo diciendo mucho tiempo que a día de hoy se cancela a la persona que deja ser cancelada. Es así, han perdido ese poder, saben que lo han perdido y tenemos que aprovechar esta oportunidad porque no tienen ningún tipo de poder ni de influencia. O sea, al final es todo humo. Yo me he dado cuenta con el tiempo de que los medios proyectan que los españoles piensan de una manera que no piensan. Y la gente se autocensura porque cree que si no piensa así es malo. Entonces, hay que crear una nueva línea de relato respecto a todo esto para que la gente se dé cuenta de que la mayoría de la gente no piensa así, que son los medios que meten miedo para decirte, si no piensas así eres malo, pero es lo que ellos te quieren decir y porque están totalmente subvencionados. Entonces, yo creo que estamos en una etapa muy ilusionante, pero a la vez también muy peligrosa porque desde Bruselas, sobre todo, se está cuajando la censura por todos los lados y todavía no hemos llegado a un punto de decir, bueno, tenemos problemas, pero yo creo que vamos a empezar a tener problemas en muchos ámbitos, porque están ya empezando a crear este relato. O sea, yo recuerdo ver unas declaraciones aquí de Rufián diciendo que hay criptobros, se refería a mí claramente, que dicen cosas y que deberían ser multados por cientos de miles de euros porque desinforman. Claro, es algo bastante peligroso y que luego te llaman a ti fascista y es él el que está intentando callar ciertas opiniones que no le gustan y tachando de desinformación. Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad porque tenemos el relato es nuestro ahora mismo, tenemos el altavoz y tenemos a la gente. Ellos no tienen a nadie les ve y hay que empezar a mostrar todo esto y sobre todo levantar la voz y no dejarse cancelar porque al final, como os digo, se cancela el que se deja ser cancelado. Si no quieres ser cancelado, no te cancela ni Dios, os lo aseguro.